los secretos del español. Quédate con nosotros. ¿Y cómo está mi gente linda de Español Sin Fronteras? Bienvenidos una vez más a este podcast en donde el protagonista es el español. El día de hoy vamos a hablar de los errores más comunes en español. Hice una lista de 12 errores comunes en español y los vamos a evaluar en este episodio. La diferencia entre ahí y ahí, o allá y allá, o si las mayúsculas se acentúan, por ejemplo. Si esto te interesa, pues quédate hasta el final del episodio porque venimos con esto y mucho más. Y este podcast llega a ustedes gracias a Ladder Academia de Idiomas. Síganlos en Instagram y en Twitter como @LadderAcademia, Ladder con doble D. ¿Ok? Son la mejor opción si desean aprender inglés. También tienen servicios de traducción, de corrección de textos y por supuesto de enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. Así que si para este año tú metes a aprender inglés, Ladder es tu mejor opción. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar en tema. Bienvenidos una vez más a este espacio. Les cuento que hoy estamos de estreno porque estamos estrenando micrófono. Ya se acabó la grabadera con el Samsung. Vamos ahora ya un poco más profesional porque la idea pues del podcast es que sea de calidad para ustedes. Hoy, como les comenté en la introducción, vamos a hablar de 12 errores que son comunes en español. Y vamos a comenzar con uno común. Y es que a mucha gente le cuesta mucho la escritura de la preposición a porque lo confunden con la conjugación del verbo haber, que en ese caso debe ir con h, o cuando es una expresión, porque suena igual, suena a. Pero vamos a ver algunos ejemplos que nos van a permitir identificar cuándo escribir cada caso. Vamos con el número 1, que es la preposición. Pues una preposición es simplemente una palabra que te ayuda a introducir otro término. Vamos a decir por lo general, digo por lo general porque no es siempre, hay muchos casos en los que no es así, pero por lo general va después de un verbo. Por ejemplo, es muy común decir voy a comer, voy a fregar, voy a barrer, voy a visitar a alguien o vi a mi amiga, vi a mi novio, escuché a mi gato, me acompañó a mi casa. Estos son algunos ejemplos, pero como les digo, no es siempre que va después de un verbo. Hay otros casos, por ejemplo, tengo uno acá que dice, no creo que a ti te importe lo que yo digo. Entonces, en este caso vemos que no va después de un verbo, sino va después de que. No creo que a ti te importe. Todos estos casos que acabo de mencionar tienen la preposición a, pero en ningún caso llevan h, no llevan h ni antes ni después. Ahora, vamos con la conjugación del verbo haber. Cuando uno dice, por ejemplo, ya ha llegado la hora, ya ha llegado el momento, o él me ha dicho tal cosa. En ese caso, estamos hablando de la conjugación del verbo haber y en ese caso va con H, se escribe H-A. Él me ha visitado. Por lo general, si tienen un verbo en pasado participio como buscado, comido, escrito, cualquier verbo en pasado participio, por lo general, antes viene HA. Él ha venido, él ha comido, ella ha escrito, ella ha dicho. ¿Ok? En ese caso se escribe HA porque estás haciendo un tiempo compuesto. Ahora vamos con la expresión que se escribe AH. Y es simplemente cómo suena una expresión, una interjección. Por ejemplo, cuando dices, es que ya entiendo, o ahora sí me vas a llamar, o no sé, cualquier expresión que digan con a como interjección, caramba, por fin se apareció por acá, eso va a h, se escribe a h, es una interjección. Entonces esa es la diferencia. La primera sin h, preposición. La segunda con h primero, ha,
y es la forma del verbo haber para decir un tiempo compuesto. Ella ha cantado, por ejemplo. Y la otra es una interjección y no lleva H al principio, sino después a H. Así que esos han sido, pues, ese ha sido el primer ejemplo, porque tengo más. Vamos ahora con la diferencia de entre hay, ahí y hay. Pues es un caso parecido al que evaluamos primero, porque hay sin H es una interjección, como la canción que dice, ay, 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 canta y no llores. Ese ay va sin H y sin nada, va a Y, ¿ok? Ay. Ahí no hay nada que hacer, no hay H donde poner, no hay nada. Vamos con el otro, que es ay, se escribe con H, A, Y, y es otra forma del verbo haber. Concha, el verbo haber es como que el que está dando un poquito de qué hablar el día de hoy, ¿no? Pero esa forma que lleva H primero y después Y, ay, es para denotar existencia. Por ejemplo, hay manzanas en la nevera o hay piedras en el camino, hay lodo en el piso, hay un micrófono en la mesa, es para denotar existencia o para denotar obligación. Por ejemplo, hay que hacer la tarea, hay que lavarse las manos, hay que comer, hay que bañarse. Todo lo que significa una obligación también se expresa con este verbo hay y lleva H primero y después Y. Y el otro es ahí y lleva H intercalada y latina y acento. Ahí. Y también se diferencia un poco con el sonido, porque no es lo mismo decir ahí que decir ahí. Y usamos ahí cuando queremos referirnos a un lugar o a un momento específico. Por ejemplo, ahí fue que comenzó todo, o ahí la conocí, ahí en ese lugar queda bien la mesa, o ahí no me parece que quede bien. Entonces, en esos casos, cuando ustedes quieren hablar del lugar o de un momento específico, entonces usen ahí. Pero también guíense un poco por el sonido, porque si dicen ahí, ya ustedes saben que tiene que llevar acento y que esa H va en el medio de las dos vocales. Y ahora vamos con allá, haya y haya. Esas tres también suelen confundir a muchas personas. Vamos con la primera, que es la más fácil porque la acentuación la diferencia de las otras dos y es allá. Cuando escribimos allá para denotar un lugar, para decir allá en la esquina o como dice la canción, allá en el rancho grande, ese allá debe ir sin H, con doble L y por supuesto acentuado. Allá. Por allá llegaron más personas. Por ejemplo, también en algunas ocasiones podemos usar este adverbio para referirnos a un lugar, a un tiempo, perdón, para referirnos al tiempo, como decir por allá en los años 1600. Ese también es un uso, pero de cualquier forma, o sea, tiene que ir sin H, con doble L y acentuado. Esa es la primera. Ahora vamos con las otras dos que son las más confusas. Y digo confusas porque, bueno, porque suenan igual, pero realmente cuando aprendemos a diferenciarlas ya no nos confunden tanto. Vamos con hallar de encontrar. Cuando ustedes usan hallar y se refieren a encontrar alguna cosa, eso va con doble L. Por ejemplo, hallar un tesoro o halló lo que estaba buscando o hallar el amor, por ejemplo, cuando es sinónimo de encontrar, va con H y con doble L. Ahora, haya con H y con Y es una vez más del verbo haber
y es un auxiliar porque el verbo haber es el auxiliar como que más común en español para los tiempos compuestos. Se escribe con H y con Y. Espero que haya disfrutado la fiesta, espero que haya comido suficiente, ojalá me haya escrito, ojalá me haya llamado, no creo que haya hecho eso. Todos esos ejemplos que les acabo de dar van con H y con Y y son del verbo haber. ¿Y cómo lo reconocen? Igual que como les dije en el caso de ha venido, ha comido. Bueno, aquí sucede exactamente lo mismo porque después de haya, con H y con Y, debería venir un verbo en pasado participio, es decir, espero que haya comido, espero que haya venido, ojalá haya fregado los platos, ojalá haya limpiado la casa, por ejemplo. Entonces aquí sucede un poco el caso similar al ejemplo que di cuando les expliqué cómo diferenciar a con H cuando es del verbo haber. Lo mismo, cuando tienen un verbo en la forma del participio, por lo general viene haya, o sea, haya, espero que haya comido, ojalá haya llamado, ojalá haya escrito, espero que haya fregado los platos, ojalá y no se haya molestado, por ejemplo, molestado, comido, escrito, todos esos son verbos en participio, ¿ok? Y cuando tienen eso, pues tienen que usar la forma del verbo haber y es con H e Y. Entonces, ya saben, cuando es haya de el verbo haber con H e Y, cuando es hallar de encontrar es con H y doble L y cuando es allá del lugar o tiempo va sin H y con doble L. Y aiga, señores, no existe, ¿ok? Aiga no existe en este contexto, porque de hecho si lo buscan en el diccionario van a encontrar que aiga es una especie de automóvil o algo así, pero en lo que se refiere a verbos no existe. Vamos con otro que es muy común y es hubieron. Cuando ustedes quieren denotar existencia o presencia con el verbo haber y en pasado, así sea plural o sea singular, la forma correcta es hubo, pero no hubieron. Es decir, por ejemplo, hubo 100 nuevos casos de coronavirus la semana pasada. En este caso estamos hablando de varios casos y aún así debemos usar la forma hubo. Hubo 300 casos, hubo un caso, hubo 3 muertos, hubo un muerto, porque el verbo haber es un verbo impersonal, ¿ok? Entonces no se dice hubieron, sino se dice hubo. Entonces ya saben, para que estén pendientes, vamos ahora con iba, con B alta y con B pequeña, o con la V. Hay gente que le dice V y se molesta cuando uno le dice B pequeña o B chica, pero bueno, así la conozco yo y la conocemos muchos en Latinoamérica. Entonces, iba es del verbo ir, con B alta, ¿no? Yo iba al colegio, yo iba a pasar por este lado, yo iba a comer, es del verbo ir. Iba con B alta y con B pequeña se escribe el impuesto que uno paga y que todos deben pagar, ¿ok? Entonces ya saben, iba con B alta se refiere al verbo y con B pequeña se refiere al impuesto. Ahora vamos con la siguiente y es solo. Hay mucha gente que todavía confunde cuándo debe poner el acento a solo. Anteriormente llevaba acento, pero ya desde hace algunos años ya la palabra solo dejó de llevar acento, no tienen que preocuparse por eso, así que solo no lleva acento. Vamos con otra rapidito que me llama mucho la atención porque lo veo mucho ahorita en blogs, que hay un auge muchísimo con esta cuestión de la cuarentena. Mucha gente está haciendo podcast y blogs
Y bueno, he visto varios blogs que le ponen punto a los títulos y los títulos no deben llevar puntuación porque es un título. ¿Ok? Los títulos no llevan punto. Vamos con el otro, el siguiente. El prefijo ex. Cuando ustedes vayan a usar el prefijo ex, por ejemplo, exnovio, expresidente, exmarido, ex lo que ustedes quieran, eso no va separado ni tampoco lleva un guión ni nada. Va pegadito al sujeto. Exmarido, exnovio, expresidente, todo eso va pegado. Vamos con el siguiente. Y es el tema de las mayúsculas, que de hecho en estos días en mi cuenta de Twitter, en la cuenta del podcast @ESP Sin Fronteras, hablamos de esto, de las mayúsculas, porque hay una falsa creencia que yo no sé de dónde salió, y es que las mayúsculas, según algunas personas, no se acentúan. Pues eso es falso, señores. Déjenme decirles que eso es falso. Las mayúsculas sí se acentúan siempre y cuando corresponda, ¿ok? Pero no es que porque es mayúscula, entonces no lleva acento. No, no, no. Eso es falso. Por ejemplo, si usted escribe África, esa palabra tiene que llevar acento. África. Lo mismo si vas a escribir ángel. Por lo general, ese nombre va acentuado y si se escribe en mayúscula, también debe ir acentuado. Y si ustedes están gritando por la computadora, porque ustedes saben que los gritos se expresan de manera escrita con las mayúsculas y las palabras que están utilizando van acentuadas, también tienen que ponerle el acento. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces ya saben, no dejen que nadie les diga lo contrario, las mayúsculas sí se acentúan. Y ahora vamos con la conjugación de dos verbos que aparentemente también presentan problemas para algunas personas. Y esto lo saqué de Twitter, un seguidor de nosotros lo tuiteó y me pareció muy interesante porque es totalmente cierto. Entonces él decía como que los verbos conducir y producir ahorita se están conjugando muy mal. Y es cierto, porque mucha gente dice conducí, cuando en realidad debería ser yo conduje o yo produje y no producí ni no sé, cualquier otra cosa que digan producimos, no, es produjimos, condujimos, conduje. Entonces esos verbos, producir y conducir, tienen que estar pendientes. Lo pueden relacionar con el verbo deducir, porque se conjugan de cierta manera igual. Entonces tú no dices yo deducí, tú dices yo deduje. Entonces lo mismo pasa con producir, que es produje, y con conducir, que es conduje. Y si es en plural, condujimos, produjimos y dedujimos. Entonces estén pendientes con estos verbos que, bueno, que suelen darles problemitas. Y ya yéndonos un poco más a la onda de los verbos, vamos a hablar entonces del verbo verter. Sí, no se dice vertir, se dice verter cuando hablamos de derramar o vaciar un líquido en algún envase, se dice verter, pero nunca vertir. Entonces, ese es cortico, conciso, pero ya saben, no es vertir, sino verter. Y para finalizar nuestra lista, vamos a hablar ahora un poquito de la puntuación. Los signos de interrogación y de admiración o de exclamación, como ustedes los llamen, se abren y se cierran. Se abren y se cierran en español. Y hay una pregunta que vi en el Twitter, porque todo lo, yo analizo la manera en la que la gente escribe en Twitter. Si después del signo de interrogación va una mayúscula o va una minúscula. Pues como el signo de interrogación equivale a un punto, y digo equivale porque no es que sea un punto,
pero cuando uno cierra un signo de interrogación o un signo de exclamación, significa que el enunciado terminó. Entonces sí equivale a un punto, lo que quiere decir que la letra siguiente sí debería ir en mayúscula. Entonces, esos han sido nuestros 12 errores comunes en español. Espero que, bueno, que hayan disfrutado esto tanto como yo. Quería hacer un poco un episodio que se pareciera un poco al primero, porque ya esta temporada está a punto de terminar. Nos faltan 2 episodios más y terminamos con esta temporada y arrancamos con la temporada número 2, que va a traer cosas un poco más variadas y sé que les va a gustar muchísimo. Entonces, vamos a ir ahora con nuestra sección Palabra del Día. Y la palabra del día de hoy es acera. Sí, acera es, bueno, la orilla de la calle por la que deberían caminar las personas, porque en la vía están los carros, ¿no? Los autos. Pero la tomé como palabra del día porque me pareció curioso que hay gente que no la escribe junta, sino que la escribe como simplemente cera. No estoy en la cera. Cuando cera sabemos que es que sí, no sé, con lo que uno se depila o la cera de las abejas en el panal de abejas, eso es cera, pero acera es la orilla de la vía donde caminan las personas y se escribe junto y es una palabra, es acera, se escribe con C. Entonces, bueno, para que la tengan pendiente, ya con esto me despido, no sin antes mencionar a la gente que nos comenta en nuestro canal de YouTube. En este caso tenemos a Carmen Marcano y a Procast TV, que siempre nos comentan. Un saludo para ustedes y muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden que por favor suscríbanse al canal, que nos faltan poquitos ya para llegar a los 100 suscriptores. Yo sé que para los canales grandes esto es nada, pero para nosotros realmente es muy importante, así que suscríbanse al canal y compártanlo. Bueno, ustedes ya saben todo lo que nos nutre a los creadores de contenido, los likes, que compartan, los comentarios. Así que bueno, nos vemos la próxima semana, que vamos a tener un invitado muy especial, solo eso les adelanto.